Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Como la mayoría sabe, estamos estudiando el gran libro de Romanos. Y he sentido en mi espíritu, en los últimos días, tratar con lo que hemos estado tratando, ¿no? La santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, cómo tenemos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Lamentablemente, pues hay millones porque simplemente no saben. Tratan de tener victoria en distintas maneras, en toda manera posible, y eso les salude. En lugar de victoria, parece que empeoran en la situación. Se encuentran haciendo cosas que nunca hubiesen hecho aún antes de ser salvos. Porque el poder del pecado es fuerte, es más poderoso de lo que somos nosotros, y eso es lo que hace eso tan ridículo. En todo momento, cuando trata de tener victoria sobre el pecado fuera de Cristo y este crucificado, va a encontrarse con una puerta, no va a sobrevivir. Si pudiese hacerlo fuera de Cristo y este crucificado, el Señor no tenía que venir a este mundo a morir en la cruz. Correcto. Todo lo que tenía que hacerlo de la manera que usted pensase que tendría victoria. Pero no es así. La iglesia tropieza una y otra vez de una modalidad a la otra. Y yo puedo recordar cuando el fenómeno de la risa y Sí. todas esas cosas tienen una verdad parcial en ellas. Dios sí en ocasiones hace que la gente se ría en el espíritu. Recuerdo que predicamos en Toledo, Ohio, y estaba yo ayudando a los caballeros a cargar los equipos en el último servicio un domingo en la tarde. Dios se había movido en una manera poderosa y había un hermano allí que había sido bautizado en el Espíritu Santo en aquel servicio esa tarde. Y él empezaba a reírse. Y él nunca se detuvo todo el tiempo que yo estuve allí ayudando a los caballeros. Y él se caía en el piso y se levantaba todavía riéndose. Y alguien dice, bueno, eso es fanatismo. No, no es así. Si es el Señor, no es fanatismo. Correcto, así Y es. definitivamente era el Señor. Se podía sentir la presencia de Dios. Y bueno, de todas maneras, el tratar de decir que esa es la llave a la victoria no lo es. No lo es. Y si fuese esa la llave a la victoria, todo lo que el Señor tenía que hacer era enviar aquí comediantes. Y eso hubiese resuelto el problema, pero no es así, claro. La respuesta, damas y caballeros, Sí. es Jesucristo y este crucificado. Amén. Entienda eso. La respuesta, la solución es Jesucristo y este crucificado. ¿Y qué queremos decir con Jesucristo y este crucificado? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario expió todo pecado. Puso realmente o echó a todo demonio, venció todo poder de las tinieblas. Y usted, como individuo que ama a Dios, usted es salvo, su nombre escrito en el libro de la vida, no permita que el diablo le diga otra cosa. Y su fe debe de estar en Cristo y este crucificado. El blanco de su fe, Jesucristo y este crucificado. Allí es donde está la victoria, allí fue ganada. Y usted diga eso en su espíritu. Créalo en su espíritu. Jesucristo y este crucificado. Usted ponga su fe allí, manténgala allí. Y el Espíritu Santo, entonces, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, quien tiene el poder para hacer cualquier cosa que se tiene que llevar a cabo. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, y Él no obrará fuera de esos parámetros. Dije que no obrará fuera de esos parámetros
Usted no puede poner al Espíritu Santo en una caja. Correcto. Realmente usted no puede hacer cosas que no están correctas así. Así que normalmente Él opera exclusivamente dentro de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cómo Él expió todo pecado allí. Y así es donde debe de estar el blanco de nuestra fe. Y cuando es así, el Espíritu Santo entonces empieza a obrar. Poderosamente obrará en su corazón y ese problema de alcohol se irá. Y ese problema de la nicotina también se irá. Ese problema que tiene de su temperamento se irá. Ese problema de profanidad se irá. Y así puedo continuar citando. Y el Espíritu de Dios entrará en su vida y corazón. Esa es la solución, la respuesta a la vida victoriosa en Cristo Jesús. Y si nosotros predicadores predicamos algo que no hemos vivido personalmente, ¿de qué sirve? Así es. Pero lo que le estoy diciendo, yo lo he vivido. De lo que le estoy hablando, yo lo he vivido. No me refiero a que realmente que yo vencí la situación y ahora yo he vencido la situación. No, está perdiendo su tiempo. No. El problema que había realmente no está allí ahora. No está allí, es victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Aleluya. Él me vio y me compró con su amor redentor. Él me amó y le conocí todo su amor. Él me lo dio y yo se lo di. Me llevó a victoria en su sangre. Alabado Dios. Y realmente no es un caso de fuerza de voluntad, sino del poder de Dios. Amén. Alabado el Señor. No quise tomar todo el tiempo. Por supuesto. Mire, usted mencionó que el creyente, al principio de la apertura del programa, que el creyente que no pone su fe exclusivamente en Cristo, lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario, está experimentando problemas en su propia vida personal y hay problemas que no se han mejorado a través de las actividades que han tratado de utilizar para hacer el problema mejor, solamente se ha empeorado. Y después usted lo acaba de decir, que la fuerza de voluntad no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Y Pablo tenía todas esas cosas, tenía las intenciones de vivir una vida que fuese de agrado a Dios. En Romanos capítulo 7 él dijo que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No podía hacerlo. Y el problema que Pablo estaba experimentando era el resultado del adulterio espiritual. Porque finalmente cuando uno está tratando de vivir para Dios a través de la fuerza de voluntad, sea como sea que se defina, usted va a experimentar las consecuencias de ese adulterio espiritual, confiar en algo aparte de Jesucristo, lo que Él ha logrado o logró en la cruz del Calvario. Así que las buenas intenciones, la fuerza de voluntad, no es suficiente. Usted tiene que aceptar la verdad del Evangelio. De otra forma, usted va a encontrar las consecuencias de no hacerlo. Estaba conduciendo un estudio sobre Efesios capítulo 6 apenas el otro día, sobre el escudo de fe y los dardos de fuego del enemigo. Y bueno, esos dardos de fuego en ese punto, en aquel Oriente Medio, no habían balas, no habían misiles, y esto era una guerra muy sofisticada que se diseñaba para venir contra el enemigo de cada lado para causar... Miren, mientras ellos estaban frente a esos dardos de frente, pero también se podían ver desde atrás, y estaba diseñado para crear temor y para crear pánico entre los ejércitos cuando los arqueros se ponían detrás, y cuando el escudo de la fe, pero de la fe correcta, no solamente cualquier fe, porque mucha gente define la fe de diferentes maneras. Eso resonó en mí porque yo pensé, bueno, yo he estado en este caminar cristiano desde hace mucho tiempo, la mayoría de mi vida, y han habido momentos en los que los dardos salen de la nada, momentos en los que los dardos de fuego del enemigo me han impactado y han causado ese pánico y también diferentes cosas que han venido a mi vida. Y si mi escudo no está, si el escudo de la fe, si no está en el objeto correcto de fe, no va a ayudar en esos momentos, porque cuántas veces nosotros
somos cegados por algo, somos impactados por algo que casi sale de la nada y nuestra inclinación natural es de, bueno, tener pánico. Y creo que mucha gente tiene ese pánico cuando es impactada con estas cosas en la vida porque no tienen el objeto correcto de fe. Ellos creen en el escudo de la fe, pero su fe no está en la cruz, su fe está en otras actividades, en diferentes cosas. Tener la fe correcta arraigada en la cruz es lo único que va a ayudarnos en estos ataques y estos ataques que vienen de diferentes lados. Sí. No me parece que es la voluntad de Dios que un creyente tenga que luchar con el pecado todo el tiempo. No me parece que eso es correcto. Me parece que esa persona no está poniendo su fe en Cristo y la cruz, y porque realmente luchar contra el pecado es una existencia miserable. Sí. Bueno, Correcto. usted lo ha dicho Sí. desde hace mucho en este programa que Dios no incrementa su fuerza de voluntad. Ujú. Así que yo he tratado de pelear contra el pecado en mi fuerza de voluntad pensando que el Espíritu Santo va a darme una fuerza de voluntad más grande para pelear contra el pecado. Mi fuerza de voluntad no es más grande. Yo no tengo la fuerza de voluntad para pelear contra el pecado. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. No, realmente Así no. es. La voluntad es importante. No todo aquel que quiera que venga y tome del Sí. agua de vida gratuitamente, pero... Y el pensar que nosotros mismos tenemos el poder en nuestro interior, no podemos. Correcto. Sí. La voluntad es la porción del hombre que toma la decisión en cuanto a cuál es el objeto de fe y cuál va a ser. O en qué no creer. Sí, así que Y la si- voluntad tiene que escoger. Y si yo pongo mi fe en mi propia habilidad de obrar para vencer el poder del pecado, entonces quedo bajo mi propia habilidad de vencer al pecado. Así y es. mi habilidad para vencer el pecado es inadecuada. Pero cuando yo pongo mi fe en Jesucristo y su habilidad de vencer el pecado, bueno, tengo la confianza de que va a suceder porque yo sé que en la cruz del Se nos Calvario Él lo terminó el hizo. tiempo, bueno, no el tiempo del programa, sino este segmento. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero saber la respuesta a esta pregunta. Lo que acabamos de decir momentos atrás. Siendo así y se diga en la mayoría de las iglesias, ¿cuál sería la reacción? ¿Piensan ustedes? En cuanto a la voluntad y la fuerza de voluntad, Todo en conjunto. bueno, para mí, porque pensé en esto mucho recientemente, cuando yo estaba creciendo, yo tenía un pastor con buenas intenciones, que básicamente él me decía, la mente es como un aeropuerto, y si viene un pensamiento que sea contra la palabra de Dios, algo pecaminoso, solo dígale al pensamiento que no está libre para aterrizar y no puede permitir que aterrice el pensamiento. Y yo traté de dirigirme a la guerra espiritual y a la tentación de esa manera porque yo me encontraba no siendo suficientemente fuerte para mantener ese pensamiento libre de aterrizar. Martín Lutero dijo muy famosamente que solo porque una ave vuela por mi cabeza no significa que puedo hacerle un nido para que aterrice. Entonces ese pensamiento que entra a nuestra mente, esas cosas impías, sí, no tenemos que permitirles la entrada o el aterrizaje, pero yo no tenía el poder en mis propias fuerzas para detener eso. El componente que me faltaba era cómo tomamos la autoridad de ese pensamiento, cómo mantenemos el pensamiento cautivo, cómo detenemos esa tentación y cómo, porque, bueno, yo era un cristiano y yo he sido cristiano desde los 5 años de edad. Yo quería servir a Dios, quería agradar a Dios, sabía que los pensamientos erróneos entraban a mi mente y yo me encontré sin tener el poder para no permitir que, bueno, se quedara. Y la cruz es lo único que nos da a nosotros el poder, porque estamos confiando en el poder de Él y su crucifixión y resurrección para que Él tome esos pensamientos cautivos. Así Sí, que ahí dice- esos pensamientos, y cuando todo eso llega a nuestra mente y tratamos de tomar la autoridad sobre eso en nuestras fuerzas, en
Miren, siempre es el componente que falta. Es correcto cuando el predicador dice, no permitan que aterrice este pensamiento, que no llegue. Es correcto, pero ¿cómo se hace eso? Él dijo, Creo que vamos en contra del pensamiento que vamos a perder cuando hacemos eso, Sí. lo que acabas de decir. Pero nuestra mente debe de ir a la respuesta, que es Cristo Sí. y este crucificado. y la respuesta es lo que ha estado faltando. Pero ese pastor que tuviste, yo sé que amaba a Dios, pero no entendía de lo que estamos hablando. Correcto, sí es. Su respuesta sería, solo pelea la buena batalla de fe y no permitas que el pensamiento Esa aterrice. es la fuerza de voluntad. Tienes que entrar a la voluntad de Dios con tu fuerza de voluntad, ora más, ayuna más, y es el mismo tipo de respuesta que yo hubiera dado en mi ministerio pastoral. Pero la respuesta que buscamos se encuentra en la cruz y lo que Jesús hizo allí. Y nosotros entendemos eso y realmente no creo yo que una persona, pues, si dicen yo lo he tratado, hermano Swaggart, no creo que han tratado nada. Sí, bueno, miren, la Sí. gente quiere entender, y yo creo que usted hizo la pregunta, ¿cuál sería la respuesta de la iglesia? Una vez más, voy a tratar con las 3 Ps. Los problemas que tenemos en hacer que la gente llegue al mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo lo definimos, es primeramente enseñanzas previas, lo que se les ha enseñado toda su vida relativamente a así cómo vivir para Dios. El segundo problema es la agenda personal. ¿Cómo me va a afectar a mí y mi posición en el grupo del que yo soy parte? ¿Qué es lo que voy a tener que dejar? ¿Qué voy a tener que eliminar? No me gusta la idea de dejar mi posición, agenda personal. Y en tercer lugar, los poderes de las tinieblas. Usted lo acopla con la enseñanza previa y la agenda personal, el ataque sobrenatural que surge de Satanás para tratar de robarle una palabra que usted ha recibido o detenerlo para no recibirlo. Yo creo que esas 3 cosas dañan. Así que mucha gente está atorada en esas 3 áreas, en una o en todas esas áreas, y escuchan el mensaje de la cruz. Sin embargo, no entregan el control de su vida a la fe y la gracia, sino que ellos mantienen muchas de las veces lo que ellos ya han sabido, o yo he escuchado también que dicen, bueno, es bueno para usted si lo necesita. O también, bueno, ese es el evangelio del hermano Swaggart, o no sé, cualquier otra cosa de las que hemos escuchado. Pero yo creo que estas 3 áreas, bueno, vienen a representar por qué la gente rechaza ese punto de vista honesto de la cruz. Bueno, un punto honesto es difícil encontrar. Bueno, no, si usted está siendo honesto de lo que estamos diciendo, si realmente vemos los logros de Cristo para la raza humana en el Calvario, vamos a encontrar la capacidad de una relación Así con es, Dios, así es. vamos a encontrar la justificación, libertad de la pena del pecado, la justicia de Cristo imputada, libertad, y la santificación, libertad del poder del pecado, no solo la naturaleza pecaminosa. Romanos 6 enfatiza la naturaleza pecaminosa. Pero todos esos 4 de los principales agentes del pecado, la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne, el diablo, los 4 son descritos específicamente en la Escritura como ser abrumados y vencidos por lo que Cristo hizo en el Calvario y mi unión con Él. Así que cuando aprendemos esas cosas, entonces tenemos una decisión: ¿creeré en ello o no? ¿Y descansaré en eso o no? Pero esa persona que está viendo y diciendo, hermano Swaggart, hermano Larson y los demás acá, yo amo a Dios, pero tengo un problema con el alcoholismo. ¿Me están diciendo ustedes que yo puedo poner mi fe en Cristo y este crucificado y tener victoria sobre ese alcoholismo? Sí. Es exactamente única lo que respuesta. estamos diciendo. Así es la única manera que Él lo hará. Sí. Tú estuviste Ay. atado por el alcohol, ¿no? Sí, y una vez más, ahora, eso fue antes de que yo llegara a Cristo, y yo sí creo que la gente puede ser salva y aún luchar con una adicción a cualquier cosa. Claro. Alcohol está incluido. Y eso no es porque esa persona no ame a Dios, no es porque no quieren vivir para Dios, sino porque están atados
por el pecado y no conocen la respuesta. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que no solo lo puede hacer, sino que es lo único que puede hacerlo. Cualquier otra solución típicamente dejará a ese individuo declarando el resto de su vida: yo soy un alcohólico. Hola, mira, yo soy Bob y soy un alcohólico. Pero lo que Cristo ha logrado en el Calvario no solo dejará a esa persona diciendo: mira, yo soy Bob, soy un alcohólico, sino que lo dejará diciendo: yo antes fui atado por el alcohol y he sido liberado por el poder de la cruz de Jesucristo. Su testimonio no va a ser que yo estoy luchando con esta adicción. Su testimonio es: yo soy libre por el poder de Dios. Sí. Y eso es lo que esta verdad, miren, no es nuestra verdad. Es el Evangelio, es la cruz del Calvario. Eso es lo que este Evangelio puede lograr en la vida del creyente que esté luchando con cualquier adicción y cualquier situación. Y sí quiero decir, hermano Swagger, que hay momentos en los que aprender a tener nuestra fe purificada, por decirlo así, y probada como genuina, pasaremos por una prueba. Así que esa persona que dice: bueno, yo quiero poner mi fe en Cristo y la cruz, y que siente una libertad durante un periodo de tiempo y que aún está tropezando con el alcohol, no se rinda, no detenga el proceso, porque estamos aprendiendo a creer, estamos aprendiendo a entregarle estas cosas a Cristo, y si siguen poniendo su fe en Cristo, confiando exclusivamente en Él y lo que Él ha hecho, ese problema del alcohol o cualquier otra cosa que usted quiera llenar ahí, ese vacío, está destinado a ser abrumado por el poder de la gracia de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, estás diciendo incorrectamente que no importa cuál sea la atadura, esa persona puede ser libre. Sí. Y si el Hijo os libertare, verdaderamente libre seréis. Yo lo he dicho así desde hace años. Todo el mundo y cualquier persona puede ser libre de todo y de cualquier cosa, porque esa es la verdad del Evangelio, y ahí es donde el poder del Evangelio se manifiesta. Pero no lo pueden hacer con muchas de estas cosas que suceden en el mundo de la iglesia hoy día. Eso los lleva a estar muy lejos. Así es. El camino de salvación es exclusivo. Fe en Cristo es el único medio de salvación. El camino de crecimiento progresivo, santificación, renovación, como quiera definirlo, es exclusivo. Es exclusivo, es tan exclusivo como la salvación. Usted pone su fe en Jesús, aprenda lo que Él hizo por usted, aprenda cómo Él ha roto esa atadura ya, aprenda cómo usted es parte de esa libertad, y luego confíe en eso, dependa de eso, y usted encontrará la libertad que Cristo murió para proveer. Oremos por estas personas en este momento. Señor. Sí, Señor. Padre Celestial, venimos ante ti hoy en Padre. fe, Gracias, creyendo. Jesús. Oro por ese hombre, mujer, niño, niña, Señor, que te ama, pero están teniendo problemas en su corazón, su vida, al vivir para ti. Ayúdalos a entender que la cruz del Calvario, allí tú pagaste el precio, no solamente por su salvación, pero por su victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y yo pido ahora mismo que pongan su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Sí, Señor. Ayúdales a hacer eso y que mantengan esa confesión. Sí, Señor. Que mi victoria está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Entonces, Señor, yo sé que el Espíritu Santo les ayudará y les dará poder, fortaleza para decir sí para siempre al mundo, la carne y el diablo, y decirle sí a Jesucristo. Alabado Dios. Y Señor, lo pedimos todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, dándote honra y gloria. Amén y amén. Amén. Permítanme invitarles a hacer algo. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor, porque lo que han escuchado el día de hoy debe ser escuchado por toda la iglesia. Y por la gracia de Dios se puede, con su ayuda, en su área. Así que gracias por haber estado con nosotros y camine en fe creyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.